Bueno, en principio agradecer mucho esta oportunidad en este tiempo de volver a retomar la filmación de estos videos, en los cuales durante estos años, creo que este proyecto empezó por allá por el 2016 y lo interrumpí en el 2021 porque sentí en ese momento que lo que tenía para aportar o para decir, porque siempre fue la idea dejar plasmado un legado, en realidad no con la pretensión omnipotente de decir algo que nadie dijo, porque en el fondo siento que todos los que hablamos de estas cosas, en primer lugar, estamos trayendo el conocimiento más antiguo de la humanidad de nuevo a la conciencia del colectivo. Y este conocimiento está dentro de todos nosotros. En realidad se trata de velarlo, o sea, quitarle los velos que cubren las grandes verdades que han estado siempre ahí para nosotros, ¿no? Y como dijo Cristo hace mucho tiempo, la verdad os hará libres, ¿no? Entonces la idea es que siempre que tocamos las grandes verdades que están en realidad en nuestro corazón, se abre el campo para una comprensión más profunda y más sutil de nosotros mismos y de lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Y en esto hay para mí una máxima, ¿no? La vida es siempre una experiencia subjetiva, ¿no? Cuando trabajamos en grupos, siempre empiezo diciendo, bueno, lo que está pasando nunca es lo que está pasando, sino lo que me está pasando con lo que está pasando. O sea, la experiencia que estoy teniendo en cada momento en realidad pasa por una interpretación subjetiva, ¿no? Personal, una organización del campo de la experiencia que está centrada en cómo yo la estoy viviendo y desde el lugar que la estoy viviendo. Y eso, como vamos a ver, está indisolublemente unido a quien creo que soy yo, lo que me pasó, lo que entendí de lo que me pasó, lo que no entendí, lo que interpreté. Entonces, de una forma u otra, todos volvemos en las interacciones, en las relaciones, donde surge nuevamente el tema de la identidad y la vulnerabilidad, y quién soy yo, y cuánto valgo, y si me quieren o no me quieren. Vuelvo a repetir lo que está sucediendo de una manera que conozco y que es un lugar donde de alguna forma estoy a salvo o me siento a salvo de quedar expuesto de nuevo a las viejas heridas. Y la gran paradoja es que al hacerlo de esa manera, en realidad estoy generando las condiciones para que vuelva a suceder, ¿no? Esta es la historia de lo que llamamos neurosis hoy en día, de mi personalidad, ¿no? La necesidad que tengo de volver a repetir una y otra vez las condiciones de desamparo, carencia, dolor o lo que fuera para mantener la estabilidad de este que creo que soy, ¿no? El personaje en el que me convertí. Cuando dejé de ser para convertirme en alguien y tener el mayor valor posible en el mercado de la personalidad para cambiarlo por amor, ¿no? Esta es la historia de la humanidad reciente, ¿no? Desde el tiempo de la separación, ¿no? De hecho, hoy en día, todos los que trabajamos en psicoterapia y en psicología, lo que estamos lidiando es con las consecuencias de la separación, ¿no? No estamos enseñando una psicología de la unión, sino lidiando con las consecuencias de la separación, el dolor, el desamparo, la orfandad de amor que vivimos en este tiempo de entrenarnos para ocupar un lugar en la sociedad de trabajo, ser biorobots, cumplir con las expectativas. Eso no lo podemos hacer si no nos separamos de quien realmente somos, ¿no? Pero bueno, esto valga como una introducción a entrar en el tema, ¿no? Y dicho esto de la subjetividad, a mí también me caben las generales de la ley, porque lo que voy a compartir o contar siempre pasa por el filtro de mi propia subjetividad y de lo que fui entendiendo, ¿no? De todo mi camino de 42 años en el mundo de la psicoterapia y 30 años en el mundo de las plantas, el camino espiritual indígena y cómo eso se fue fundiendo dentro mío en un entendimiento que hoy siento la necesidad de ponerle un nombre y para mí es
el nombre que me viene es el paradigma álmico-espiritual para la psicoterapia, ¿no? Esta integración entre la frontera psicoemocional con que nos manejamos los seres humanos en el mundo que conocemos, y ese mundo que conocemos está condicionado por cómo lo conocemos, es decir, por la estructura de nuestra mente y de nuestros sentidos. Nosotros percibimos un mundo que llamamos real, pero bueno, desde principios del siglo pasado, dado que los paradigmas de una cultura tardan mucho tiempo en transformarse, y antes de eso veníamos en el paradigma cientificista newtoniano cartesiano, pienso luego existo, y todas las definiciones newtonianas de la física empezaron a caerse abajo con la aparición de la física cuántica y a demostrar que el mundo que vemos como real es una cooperación entre nuestra mente, nuestros sentidos y los estímulos que tenemos de ese mundo que damos por real, ¿no? Y eso tardó mucho tiempo en tener un impacto en el mundo de las llamadas ciencias sociales, en la psicología, en la sociología, ¿no? Y en los últimos años hemos asistido a una irrupción en ese campo de lo que llamamos genéricamente espiritualidad, ¿no? Y de ahí también aparecieron, allá por los años 60, todos los caminos espirituales en principio de Oriente, de la India, de Japón, de la China, el taoísmo, el zen, el yoga, y empezó a haber una fertilización del pensamiento racionalista y separatista, cientificista, de Occidente, con una nutrición de otros ámbitos en los cuales el mundo de lo sutil empezaba a ocupar un espacio de lo que no es visible, comprobable o tocable, ¿no? Tanto es así que hoy en día hay una serie de instrumentalizaciones terapéuticas que antes estaban totalmente desvalorizadas. Y para nombrar una nomás, el mundo de la acupuntura, que trabaja con nuestro cuerpo energético, en realidad ocupa un lugar hoy en universidades, en hospitales, en el mundo entero, porque sencillamente ha demostrado que es eficiente. No porque se asimile o se reconozca la profundidad de ese conocimiento y las implicancias que tiene, pero porque ha conseguido integrarse al paradigma. Y así los paradigmas se van integrando a partir de la digestión de lo nuevo en comparación con lo viejo, pero definitivamente luego va habiendo una transformación de lo viejo, va habiendo una entrada o una aceptación más profunda de dónde vienen esos conocimientos que en realidad transforman o deberían de transformar nuestra manera de vernos a nosotros mismos y el mundo, ¿no? Y lo mismo ha ocurrido en el último tiempo en el campo de la psicología con el ingreso de las constelaciones, ¿no? En realidad viene un conocimiento africano muy antiguo, tomado por un alemán, por Bert Hellinger, y eso también ha sido un puente que ha permitido que ingrese de otra manera a un mundo que antes no lo hubiera aceptado. Y las implicancias de eso son muy grandes, porque de alguna manera empiezan a entrar en el campo de lo que no puede explicarse linealmente o de causa y efecto, y de alguna forma van introduciendo una nueva manera de ver el mundo y de vernos a nosotros mismos, ¿no? Lo cual en un aspecto es mucho más rápido en la gente que usa esos sistemas a nivel, digamos, por llamarlo popular, pero no en un sentido peyorativo, sino en el sentido de que la gente tiende a aceptar con muchísimo más facilidad lo que le hace bien y no le importa comprender o cuestionarse la estructura teórica o metodológica de la que viene. Me hace bien y eso se impone porque es una experiencia. Mejoré, cambié, pasó algo muy bueno en mi vida y lo toman. Entonces empieza a generar una corriente, por decir así, subterránea, donde hay una gran transformación, pero que todavía no es acompañada por los núcleos que le dan oficialismo a eso y que de alguna manera generan una aceptación, un cambio en la cultura. Y esto tiene que ver con muchísimo, ¿no? Con muchísimas cosas en las que no voy a entrar ahora, porque por supuesto que hay muchas razones por las cuales el sistema se opone al ingreso de estas nuevas visiones, porque desarticula de alguna manera los esquemas de poder y las estructuras ideológicas y todo eso, en realidad ya sabemos. Pero todo esto viene a cuenta en realidad porque este nombre de paradigma álmico espiritual
es para mí un instrumento que no solo está para mí supeditado a la psicoterapia, pero como vengo de ahí, me parece que es un recurso muy importante que los psicoterapeutas integren, lo cual ya está sucediendo, pero en esto de mapearlo, ¿no? De tener una sistematización de ese conocimiento que pueda orientar no solo a los terapeutas, sino a quienes usan ese recurso y también a la gente de a pie, por decirlo así, a cualquiera que esté abierto y disponible a tener una comprensión más amplia de quién es y de qué está haciendo aquí en el mundo, ¿no? Y comprender también el por qué es difícil acceder a esos planos, qué sucede ahí, ¿no? Entonces, por eso para mí era importante sistematizar esto de alguna manera y dejarlo como una guía, como un mapa que pueda ayudar a otros, ¿no? Y si bien va a haber cosas en las que me voy a reiterar con respecto a cosas que ya he dicho en este canal, ¿no? Que he compartido, eh, el metaencuadre, ¿no? El metapropósito que tiene esto es ordenarlo de una manera sistemática, ¿no? Que ayude a la comprensión y a la claridad, ¿no? Y para esto es importante establecer un puente entre la lectura psicoemocional sobre la cual se basa la subjetividad, ¿sí? Con la cual yo comprendo mi vida y de qué se trata ser un ser humano, con el siguiente nivel que es el nivel álmico, ¿no? El nivel del alma, de la parte eterna e intangible, que es en realidad nuestra verdadera identidad. ¿Sí? Y el punto de contacto entre, por decir así, una dimensión y la otra, ¿no? Y en esto es necesario empezar de abajo para arriba en este caso, ¿no? Comprender en definitiva de qué se trata ser un ser humano desde la experiencia de vivir en este cuerpo, en este plano, en esta dimensión, con sus limitaciones, con sus posibilidades, ¿no? Entonces, para empezar, lo más importante de comprender es que el ser humano, dentro de los animales, porque somos animales, formamos parte de ese reino de la naturaleza, somos los seres más vulnerables del planeta, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que tarda un caballo o un venado después de nacer en pararse en sus propios pies, ser capaz de ir al alimento y estar preparado para huir del peligro de un depredador, son exactamente 20 minutos. Este es un detalle técnico que me tomé la oportunidad de preguntarle a alguien que trabaja con la doma inteligente de caballos. Esto es lo que tarda en general un potrillo, ¿no? Los elefantes, los venados, todos tienen un tiempo específico adaptado a sus características especiales como mamíferos, pero eso es ese tiempo, ¿no? Porque si no puede pararse en sus pies y estar disponible, porque la madre no puede darle la teta, ni se lo puede poner en el seno, tiene que ser él, si no puede pararse, no puede alimentarse, y si no puede correr, no puede huir del peligro, ¿no? Entonces su proyecto existencial está amenazado si no se dan esas condiciones, ¿no? Pero ¿cuánto tarda un ser humano en pararse en sus propios pies, proveerse él mismo el alimento y estar preparado para huir del peligro? Y a veces pueden pasar 85 años y no lo consiguió, ¿no? Porque el estado de vulnerabilidad del ser humano, esa fase del periodo histórico, ¿no? Que muchas veces idealizamos, qué linda la infancia, es en realidad, en términos psicoemocionales, una experiencia entre la vida y la muerte, desde el nacimiento, desde la gestación. ¿Sí? Porque un niño solo puede llorar para demandar lo que necesita, ¿no? Históricamente en Occidente esta comprensión profunda empezó con las consecuencias de la segunda y la primera y la segunda guerra mundial, cuando todos los niños huérfanos que quedaban de la muerte de sus padres tenían que ser hospitalizados, cuidados y en grandes galpones
¿no? Con personal limitado, que solo podía alimentarlos y limpiarlos, y ahí empezó el tema del síndrome del hospitalismo, ¿no? Los niños no podían desarrollar su psiquis ni sus emociones y quedaban profundamente dañados psicológica y emocionalmente, ¿no? Porque no recibían lo que un ser humano necesita, que es una atención íntima, particular, la mirada, el gesto de amor, el contacto físico, eh, la limpieza, porque si un ser humano no recibe eso en ese momento, se muere simplemente. Ese estado limítrofe, que es la condición humana natural, necesito de otros para que mi proyecto existencial sea viable, ¿no? Marca esa especificidad del ser humano, ¿no? Esa vulnerabilidad es su punto de contacto con la experiencia de estar encarnado. Entonces, si un niño recibe el amor, la atención y el cuidado, como decía un psicoanalista inglés, con padres suficientemente buenos, que es un concepto muy amplio, ¿no? Pero suficientemente buenos tiene que ver también con que todos los niños son diferentes y vienen al mundo con capacidades diferentes y capacidad de procesar de forma diferente. Entonces tienen la posibilidad de desarrollar sus capacidades innatas y potenciales y el propósito de su vida. Y si no lo reciben, la estructura psicoemocional queda dañada, va a ser muy difícil que lo logren, ¿no? Entonces, esta condición de ser vulnerables es una de las cosas que el sistema intenta en nuestra vida cotidiana borrar de nosotros, ¿no? El yo puedo solo, tengo que poder solo y sobrevivir solo, ser autosuficiente, tener éxito, todos esos mensajes de afirmación de la estructura egoica, individualista, separatista, son totalmente antinaturales, ajenas a la esencia humana. El ser humano es inviable en soledad y en separación. El ser humano necesita de la contención y el amparo y el amor toda su vida, no solamente en ese primer periodo. Ese primer periodo es esencial en el desarrollo de la confianza, de la esperanza, de la fe en la vida, de las propias capacidades, y la experiencia de que no tengo que merecer el amor, tengo que comprar el amor, sino que vivo y soy de alguna manera ese amor, ¿no? Y que ese amor está en mí. Cuando el niño siente que tiene que ocupar un lugar entre los padres, hacerse cargo de las problemáticas de los padres por las cuales no recibe aquello que necesita, tiene que empezar a ocupar un lugar que no es el de hijo, el de hacerse cargo de las necesidades o de las carencias de los padres, ¿no? Y eso genera una visión o un entendimiento de la vida en la cual, si yo me tengo que hacer cargo de las personas que me cuidan, en realidad estoy desamparado, estoy solo. Y esa experiencia de soledad y de separación y de desamparo es la marca genérica y universal que tenemos en nuestra humanidad hoy en día, ¿no? Luego eso se potencia con el proceso educativo, ¿no? Donde vas aprendiendo que con ser lo que sos no es suficiente, tenés que convertirte en alguien, tenés que desarrollar las capacidades que el sistema te pide para estar incluido. Y es muy importante comprender que toda esta etapa de la infancia, cuando hablamos en términos gestálticos, tiene una figura principal, ¿no? La gran figura de la infancia es pertenecer y sentirse incluido en el amor, a salvo. Esa es la gran necesidad humana en ese primer periodo de la historia. Por eso cuando no hemos, es decir, ser amado. Yo no tengo nada para intercambiar por ser amado. Un bebé es amado porque es el fruto del amor de sus padres, eso sería lo natural, ¿no? No para que compense mi vida, no para que haga la carrera que yo no hice, no para que cumpla con mis sueños, sino para que simplemente
con el hecho de ser y estar en el mundo es una felicidad, una alegría, es la expresión del amor de esos padres. Cuando un niño se cría en ese ámbito, lo que siente es que tiene la libertad y el espacio para ser sí mismo y que eso es lo que sus padres quieren. No quieren otra cosa, no hay una agenda en el amor atrás oculta, ¿no? Entonces, ahora eso no es lo que tenemos porque venimos de generación en generación de niños heridos que no han recibido lo que necesitan, ¿no? Y el niño no entiende por qué el padre no se puede o la madre sentarse a jugar, porque en realidad la invitación del niño a jugar para el padre es que entre en contacto con su niño y con la alegría de jugar sin un propósito más que el de divertirse, y ese padre o ese adulto ha enterrado a su niño hace mucho tiempo, entonces la invitación le resulta muy ambivalente o movilizadora, entonces esa posibilidad no existe, ¿no? Y eso el niño lo siente como que no hay espacio para él. ¿Qué tengo que hacer para que papá esté contento, ¿no? Conmigo? Porque el niño es autorreferente. La película empezó cuando llegó, ¿no? No puede objetivar que su padre también fue un niño antes, ¿no? Y que le pasaron cosas, ¿no? O sea, remodelar, reestructurar el entendimiento de nuestra historia personal y las consecuencias emocionales y psicológicas que tuvo para mí es algo que podemos hacer solo en la etapa adulta. No podemos hacerlo cuando niños porque nuestro aparato conceptual y emocional no está preparado para comprender y elaborar lo que está sucediendo con los adultos. La necesidad que los adultos me provean de eso que necesito, que básicamente es la manifestación del amor y el amparo. Y eso, luego en la vida adulta, cuando no se ha cerrado, genera de vuelta en las relaciones el mismo conflicto. ¿Qué hago para que me amen? ¿No? Es decir, la mirada hacia el amor es cómo hago para generar en el otro lo que yo necesito del otro. O sea, soy un niño mirando a otro adulto, en realidad, en relación a cómo viví eso con mis padres. Y la gran potencia del adulto no es ser amado, sino amar, la expresión de su ser en el amor. Pero psicoemocionalmente todos tenemos ese daño, entonces seguimos viviendo nuestras relaciones como el conflicto de cómo hago para que me amen, y eso ha implicado en la etapa de crecimiento ocultar, inclusive de mí mismo, aquello que amenaza la gran figura que es sentirme incluido. Entonces hay una gran resistencia a mostrarme tal y como soy, porque la sensación es que tal y como soy, lo que ha quedado como herida para mí, es que no soy suficiente. Entonces tengo que desarrollar un personaje por el cual yo me sienta suficiente en esa relación, lo suficientemente seguro para quedarme. Y esto es lo que está en la letra chica de la mayor parte de los contratos de pareja y relacionales, ¿no? Vos ocupaste lugar, yo ocupo este, y en este lugar estamos los dos a salvo. Vos tenés carencia de padre, yo soy un buen proveedor, entonces vos sos la niña que tiene un padre que no tuvo, y yo tengo una mujer que está en crecimiento y me va a deber algo, por lo cual nunca me va a abandonar, entonces tenemos un buen contrato, pero ese contrato sirve durante un tiempo. Después alguno de los dos va a retomar el crecimiento a partir de ahí y entonces nos vamos a sentir amenazados, ¿no? En fin, como introducción a esto, a la comprensión de, en realidad, de cómo lentamente, pero seguramente todos en esa situación de emergencia de no recibir lo que necesitamos, tenemos que en realidad, la experiencia directa es que estoy solo, nadie me puede ayudar, no puedo confiar en el espacio amoroso en el que estoy incluido y tengo que hacer algo. Tengo que manipularme o manipular el ambiente para que me dé lo que necesito. Esto no es totalmente negativo, porque eso también hace que afloren los dones y las capacidades que traigo de antes de venir a este mundo, para poder estructurar un personaje lo suficientemente eficiente para sentirse a salvo. Pero en el núcleo de eso está el individualismo, la soledad, la separación y la convicción de que nadie me puede ayudar. Y luego se produce un traslado de nuestra verdadera esencia, de nuestra verdadera identidad, a identificarnos con ese personaje, a vivir como si fuéramos ese. Lo cual, por supuesto, en la vida adulta trae todos los inconvenientes, ¿no?, de la dificultad para amar, para entregarme, para ser feliz, para estar pleno, y de ahí viene toda la oferta de mejorate, tener un mejor físico, estudia más, sé mejor, porque
la conclusión es de que así como soy, no soy suficiente. Entonces, en ese punto, es lo que vemos en terapia, ¿no? La gente no va a terapia a cambiar, sino a descubrir cómo y para qué siempre hace lo mismo. A sorprenderse con el argumento y los padrones comportamentales, emocionales y afectivos con los cuales yo sostengo este personaje. Y vean, el gran punto es que este personaje nació ante la emergencia del desamor. Y este personaje tiene un solo motivo, sobrevivir al desamor. Por lo tanto, está absolutamente incapacitado para vivir en el amor. Porque para vivir en el amor tendría que ser capaz de renunciar a todas esas maniobras defensivas, a todo lo inauténtico que hay en ese personaje y a la creencia más profunda de que está solo y de que es insuficiente. Con lo cual tendría que arriesgarse a volver a sentir todo eso que sigue ahí en el niño interior, en la niña interior, ¿no? Y eso no lo puede hacer solo, y de ahí viene la posibilidad de la ayuda, la posibilidad de la terapia, la posibilidad de volver a establecer un vínculo significativo con compañía que me acompañe a esos infiernos personales para poder descubrir que eso nunca fue verdad, que fue una interpretación que yo hice de las circunstancias de mi vida. La mejor interpretación que pude hacer, ¿no? Para ir cerrando este tema. Como ejemplo, si crecí en un hogar donde tenía un hermanito enfermo y la mirada iba para mi hermanito porque estaba muy mal, la conclusión que puede sacar un niño es que aquí para que te den pelota tenés que estar enfermo. O no tengo que molestar a mis padres porque están muy ocupados con algo más importante que yo, por lo cual me tiene que ir bien en la escuela. Bueno, no solo por eso me puede ir bien en la escuela, de repente en la escuela descubro que soy inteligente y me va bien en la escuela, y de ahí me agarro para tener un argumento existencial el resto de mi vida. No es lo único que lo explica, porque no es causa y efecto, porque las circunstancias dolorosas no crean los dones que tenemos para responder a esas circunstancias dolorosas, pero hacen que emerjan. Y en la paradoja de nuestra vida adulta después vamos a ver que nuestros dones han quedado unidos a la herida que los hizo emerger o manifestarse. Ya estaban en mí, pero descubrir que yo podía hacer algo diferente, ser el payaso de la casa, hacer bromas o chistes para que bajara la tensión en el ambiente y que soy exitoso en eso, me puede llevar a una vida maravillosa de comediante, ¿no? Y quedé cristalizado en ese lugar para sobrevivir, ¿no? Pero luego ese personaje también oculta el dolor, la depresión y la tristeza que también tenían mis hermanos, ¿no? Pero yo me salvé de esa manera, ¿no? Entonces, tengo un compromiso con ese personaje, creo que soy ese personaje porque ese personaje me está salvando de la gran herida que tengo, ¿no? Esa es la historia de constituirnos en alguien que no somos y pasar de ser a parecer. Y ahí vamos a cerrar este primer capítulo y vamos a ver además cómo en el próximo, cómo las etapas que pasamos también en relación a ese proceso, con un poquito más de detalle para luego ir más a la comprensión del plano, de cómo ingresa el plano espiritual en todo esto. Vamos por acá.